a uno le gustan, que a uno lo han conmovido, y que la idea, lógicamente, es estar abierto a todo tipo de escritores que le guste a la gente, y también, ¿por qué no leer? No te digo una novela, pero sí fragmentos de alguna novela, y poder conversar un poquito también sobre ellos, como para enriquecer un poco a cada uno. Bueno, aquí habías elegido uno de Soriano, ¿cómo se llama? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, elegí un cuento de Soriano. A ver, cuando se habla de Soriano, nosotros ubicamos a Soriano y a Fontana Rosa como, y bueno, y en el último tiempo yo me atrevo a decir a Sacheri, que en este micro también va a estar, va a ser protagonista. Pero bueno, Fontana Rosa y Soriano habitualmente es una dupla que se ha dedicado a escribir cuentos de fútbol, pero también lo hacen, escriben lógicamente de otras cosas. Soriano es más nostálgico, Fontana Rosa da un clima completamente más mordaz, más irónico, opuesto, más irónico, más festivo. Entonces, pero bueno, para comenzar un poquito con este espacio, elegí un cuento de Osvaldo Soriano, que está en el libro Cuentos de los Años Felices, que es un libro que publicó en noviembre del 93, y que para diciembre del 94 ya tenía la cuarta edición. Hincha de San Lorenzo, amante de los gatos, de hábitos nocturnos, escribía de noche, muy básicamente, bohemio. escribió en Página 12, fue parte de la etapa fundacional de Página 12 con La Nata, murió en el 97, bastante joven, tenía mucho para dar todavía, más allá de que escribió varios libros que fueron traducidos incluso a otros países. Sí, un Soriano, Pablo, que fue rechazado por la academia, es decir, cuando me refiero por la academia, ¿no? Exactamente, los ámbitos universitarios, no sé sí. ahora sinceramente cómo está donde el fútbol, la situación. Escribir sobre fútbol está mal visto, o estaba mal visto, no sé si ha cambiado un poco esa lógica elitista que tenían, ¿no? Yo creo que quizás un poco ha cambiado, pero bueno, hasta... y eso me parece le molestaba mucho a Soriano. Creo que todos en lo que hacen, quizás tienen ganas de ser por lo menos reconocidos por sus pares, ¿verdad? A mi manera de ver y humilde entender, la mejor descripción de lo que es el peronismo y los antagonismos históricos, el peronismo de derecha y de izquierda, no lo hizo ni un periodista, ni un analista político, ni siquiera un peronista. Soriano no era peronista, pero la hizo en una novela que después hizo una gran película, No hará más penas ni olvido, ¿no? Sí, y que todos tenemos, obviamente el libro, la novela es fantástica, y la película, que bueno, lo comentábamos recién en Fuera del Aire, con la imagen esa de Ulises Dumont, una actuación extraordinaria en la película de hace 35 años atrás, donde baja del avión y bueno, lo está esperando un tipo para matarlo. Y los dos, personaje de Norberto Díaz. Exacto, y los dos dicen lo mismo antes de morir. Se matan el nombre de Perón. Exacto, ¿no? Viva Perón, carajo. Claro, Dumont de la izquierda peronista. Estupendo, y Norberto Díaz de la derecha peronista. Bueno, la idea, Manu, no sé si es para siempre, o al menos en este debut, estreno del Cuento de la Semana, vas a ver algunos párrafos y vas a ir comentando y después lo vamos... Sí, la idea es esa. Depende también un poco el cuento, pero he elegido Aquel peronismo de juguete, que es un cuentito por la brevedad, pero que es un cuentazo, realmente. Por el contenido. Exacto. Así que... Adelante, Manu, dale. Bueno. Aquel peronismo de juguete. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby, el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota
o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con la miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de soldaditos de plomo del general San Martín. Se llevaban eso porque ya no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra. Yo rogaba por una pelota, de aquellas de tiento, que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde del 50 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha de alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad, mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Bueno, así comienza este nene, ¿no? Aquel peronismo de juguete. Aquel peronismo de juguete, bueno, así comenzaba. Después nos va a estar comentando que estaba ubicado en un Neuquén inhóspito de los años 50. Bueno, y el pibe está esperando en el correo un regalo que para ese entonces pleno estado benefactor, pleno estado de bienestar también del peronismo, en donde el pibe esperaba ni más ni menos que una pelota. Lo cierto de esto es que el padre se confiesa antiperonista, y elegí este cuento porque se encuentra dentro de un primer apartado que se llama En el nombre del padre, que básicamente él explica por qué también un poco su visión de este Soriano niño del peronismo también, ¿no? Exacto, sí, lo tenía muy presente, y esto que ha salido en el 93, como hablábamos hoy, y también formó parte de algunas notas que han salido, como decías bien, en página 12, fines de los años 80, principio de los 90. Hay un libro incluso, hay un cuento, no sé si está en Artistas Locos y Criminales, que acá lo leyó, creo que Gustavo Blasquez, se llama Vigilia, y sale con el padre a recorrer distintos lugares, y bueno, el protagonista del cuento es Dorrego. Es Dorrego. Bueno, eso es lo que el coronel Manuel Dorrego, así que alguna vez, Manu, te lo sugiero, te lo recomiendo para que lo podamos leer. Bien. Ya lo voy a estar anotando a futuro. La parte final dice: parecía tan antiguo como el traje que vestía. Quería decirme, antes de seguir camino, iba con el padre en el auto, que el mismo día que Lavalle fusilaba a Dorrego, el general San Martín llegaba de regreso al puerto de Buenos Aires. Al enterarse del drama, se negó a pisar tierra argentina. Había contribuido a liberarla, no quería correr de albur de encadenarla. Y bueno, me acuerdo que lo leí yo y cerré con el Cielito Federal, una canción de Atilio Reynoso sobre Dorrego. Bien. Pero bueno, no, interesantísimo. Bien, fantástico. Sugerencia recibida. Vigilia. Bueno, y en estos primeros párrafos que se encuentra una atención, una mirada de niño, de lo soriano pibe, su peronismo de chico, cómo lo vivía. Después, a lo largo de este cuento, eso de confesarse también pobre y peronista, y que su viejo es algo que detestaba, nos va a dar la pauta de la siguiente manera que va a estar desarrollándose este cuento. En realidad, quiero rectificar, él era peronista, pero después se desencanta con algunas cosas. Exacto, sigue su lado de izquierda. Claro, pero se empezó a alejar un poco del peronismo. ¿Sí? Exactamente, es buena la acotación. No sé, hermano, ¿querés leer un fragmento más? Dale. Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se había rebajado a aceptar un carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias. Para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia,
donde exhortaba el patriotismo de los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente. Mi padre tenía un solo traje y 2 o 3 corbatas, aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo pelaba una manzana, mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: «No me voy a morir sin verlo caer». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre del 55, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en el 74 con el general de nuevo en el gobierno. Y este cruce, ¿no? Sí, de venganza. Peronismo, antiperonismo. Exacto, un cruce de venganzas del padre, confieso, antiperonista, pero Soriano, que de pibe vivía el peronismo. Después va a especificar un poquito cómo el luto que le provocó la muerte de Eva Perón. Se dio mucho eso, eso de padres antiperonistas que apoyaron a la Libertadora del 55 e hijos peronistas antes del regreso de Perón al país, ¿no? En esa época de mucha violencia política, época de Cámpora, de los montoneros, ¿no? En esa época era muy común que los hijos, para rebelarse contra sus padres, se hacían peronistas. Se hacían peronistas, sí. Su padre antiperonista. Hay una anécdota que recuerda el propio Soriano cuando era pibe, que tenía la foto de Perón y de Evita, que la tenía en el cuarto de la pieza, y que el viejo no le había dicho 2 o 3 veces que la sacara. El tipo se rebeló, no la sacó. Entonces el padre le dice que está bien, que la tenga, pero que cerrara la puerta, así él no la veía. Podía ver, claro. Así que imagínate. Bueno, hablábamos de este cruce de venganza y la hondura también de la escena. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Es fantástico al mundo que nos trae Soriano, porque uno se imagina, ¿no? Al viejo de Soriano, si es tal cual como lo describe en el cuento, si es así. Y eso es lo lindo. En la realidad, eso es el mundo. La interpretación. Exactamente. Y todas las interpretaciones son válidas. Así que es interesante. Y después la sensación opresiva que también sentían los antiperonistas, con eso que decía de cerrar puertas y ventanas por si criticabas al gobierno, y que los demás vecinos no te escucharan. Sigo con 2 o 3 fragmentos más, lo charlamos y ya estaríamos. El cuento de Osvaldo Soriano, aquel peronismo de juguete, estamos leyendo del libro Cuentos de los Años Felices. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas, pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmaba Perón, de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón, los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela.
¿cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Y en esta pregunta es cuando empieza esto de la mirada de Soriano ya adulta. Cómo se mezclan las dos posiciones, o tres, porque también hablaba anteriormente de las novias, de soñar con mujeres de 17 años. Esa parecía tener Soriano bastante menos, claramente. Pero esta pregunta del populismo demagógico que pertenece a este Soriano adulto, y de decir, pucha, me acuerdo de esos carteles en las paredes de la escuela y lo termina viendo como un acto demagógico, y hasta quizás dándole la razón a su viejo en este tema. Nos olvidamos de su pasión por el gordo y el flaco también. Sí, es cierto. Los personajes estos que marcaron una época en el humor. Es más, Triste y Solitario y Final un poco versa sobre las experiencias que viven Soriano el gordo y Marlowe el flaco, ¿no? Marlowe. En Triste y Solitario y Final, que es otra novela muy linda de Soriano. Bien, sí, es muy buena. Para cerrar, últimos dos parrafitos. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos, que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo, cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban ¡Viva Perón, carajo! Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista, por la lancha de alcohol que casi nunca anduvo, por las camisetas de fútbol y aquella carta que mi madre extravió para siempre cuando llegó la Revolución Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo, aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero, en el patio de mi casa. A uno le gustan, que a uno lo han conmovido, y que la idea, lógicamente, es estar abierto a todo tipo de escritores que le gusta a la gente, y también, ¿por qué no leer? No te digo una novela, pero sí fragmentos de alguna novela, poder conversar un poquito también sobre ellos, como para enriquecer un poco a cada uno. Bueno, aquí habías elegido uno de Soriano, ¿cómo se llama? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, elegí un cuento de Soriano. A ver, cuando se habla de Soriano, nosotros ubicamos a Soriano y a Fontana Rosa y bueno, y en el último tiempo yo me atrevo a decir a Sacheri, que en este micro también va a ser protagonista. Pero bueno, Fontana Rosa y Soriano habitualmente es una dupla que se ha dedicado a escribir cuentos de fútbol, pero también lo hacen, escriben lógicamente de otras cosas. Soriano es más nostálgico, Fontana Rosa da un clima completamente más opuesto, más irónico, más festivo. Entonces, pero bueno, para comenzar un poquito con este espacio, elegí un cuento de Osvaldo Soriano, que está en el libro Cuentos de los Años Felices, que es un libro que publicó en noviembre del 93, y que para diciembre del 94 ya tenía la cuarta edición. Hincha San Lorenzo, amante de los gatos, de hábitos nocturnos, escribía de noche, muy básicamente, bohemio. Escribió en Página 12, fue parte de la etapa fundacional de Página 12 con La Nata, murió en el 97, bastante joven, tenía mucho para dar todavía, más allá de que
escribió varios libros que fueron traducidos incluso a otros países. Sí, un Soriano, Pablo, que fue rechazado por la academia, es decir, cuando me refiero por Sí, la los academia, elitistas, ¿no? exactamente, los ámbitos universitarios, Sí, sí, no sí. sé ahora sinceramente cómo está Donde el fútbol, la donde situación. escribir sobre fútbol está mal visto, o estaba mal visto, no sé si ha cambiado un poco esa lógica Exacto. elitista que tenían, ¿no? Yo creo que quizás un poco ha cambiado, Ojalá. pero bueno, hasta... y eso me parece que le molestaba mucho a Soriano. Creo que todos en lo que hacen, quizás tienen ganas de ser por lo menos reconocidos por sus pares, ¿verdad? A mi manera de ver y humilde entender, la mejor descripción de lo que es el peronismo y los antagonismos históricos, el peronismo de derecha y de izquierda, no lo hizo ni un periodista, ni un analista político, ni siquiera un peronista, Soriano no era peronista, pero la hizo en una novela que después hizo una gran película, No habrá más penas ni olvido, ¿no? Sí, y que todos tenemos, obviamente el libro, la novela es fantástica y la película, que bueno, lo comentábamos recién en Fuera del Aire, con la imagen esa de Ulises Dumont, una actuación extraordinaria en la película de hace 35 años atrás, donde baja del avión y bueno, lo está esperando un tipo para matarlo, y los dos... personaje de Norberto Díaz. Exacto, y los dos dicen lo mismo antes se matan de morir. En nombre de Perón. Exacto, ¿no? Viva Perón, carajo. Claro, Dumont de la izquierda peronista Estupendo, y Norberto Díaz de la derecha peronista. Bueno, la idea, Manu, no sé si es para siempre o al menos en este debut, estreno del Cuento de la Semana, vas a ver algunos párrafos y vas a ir comentando y después lo vamos... sí, la idea es esa. Depende también un poco el cuento, pero he elegido Aquel peronismo de juguete, que es un cuentito por la brevedad, pero que es un cuentazo, realmente. Por el contenido. Exacto. Así que... Adelante, Manu, dale. Bueno. Aquel peronismo de juguete. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby, el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con la miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de soldaditos de plomo del general San Martín. Se llevaban eso porque ya no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra. Yo rogaba por una pelota, de aquellas de tiento, que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde del 50 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha de alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad, mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Bueno, así comienza este nene, ¿no? Aquel peronismo de juguete. Aquel peronismo de juguete, bueno, así comenzaba. Después nos va a estar comentando que está ubicado en un Neuquén inhóspito de los años 50. Bueno, y el pibe está esperando en el correo un regalo que para ese entonces, pleno estado benefactor, pleno estado de bienestar también del peronismo, en donde el pibe esperaba ni más ni menos que una pelota. Lo cierto de esto es que el padre se confiesa antiperonista. Y elegí este cuento porque
se encuentra dentro de un primer apartado que se llama En el nombre del Padre, que básicamente él explica por qué también un poco su visión de este Soriano niño del peronismo. También, ¿no? Exacto, sí, lo tenía muy presente, y esto que ha salido en el 93, como hablábamos hoy, y también formó parte de algunas notas que han salido, como decías bien, en página 12, fines de los años 80, principios de los 90. Hay un libro incluso, hay un cuento, no sé si está en Artistas Locos y Criminales, que acá lo leyó, creo que Gustavo Blázquez, se llama Vigilia, y sale con el padre a recorrer distintos lugares, y bueno, el protagonista del cuento es Dorrego. Es Dorrego. Bueno, eso es lo que tenía Manuel Dorrego, así que alguna vez, Manu, te lo sugiero, te lo recomiendo para que lo podamos leer. Bien, ya lo voy a estar anotando para a futuro. La parte final dice: parecía tan antiguo como el traje que vestía. Quería decirme, antes de seguir camino, iba con el padre en el auto, que el mismo día que Lavalle fusilaba a Dorrego, el general San Martín llegaba de regreso al puerto de Buenos Aires. Al enterarse del drama, se negó a pisar tierra argentina. Había contribuido a liberarla, no quería correr de albur de encadenarla. Y bueno, me acuerdo que lo leí yo y cerré con el Cielito Federal, una canción de Atilio Reynoso sobre Dorrego. Bien. Pero bueno, interesantísimo. Bien, fantástico. Sugerencia recibida. Vigilia se llama. Vigilia. Bueno, y en estos primeros párrafos que se encuentra una atención, una mirada de niño, de lo soriano pibe, su peronismo de chico, cómo lo vivía. Después, a lo largo de este cuento, eso de confesarse también pobre y peronista, y que su viejo es algo que detestaba, nos va a dar la pauta de la siguiente manera que va a estar desarrollándose este cuento. En realidad quiero rectificar, él era peronista, pero después se desencanta con algunas cosas. Exacto, sigue su lado de izquierda. Claro, pero se empezó a alejar un poco del peronismo. ¿Sí? Exactamente, es buena la acotación. No sé, hermano, ¿querés leer un fragmento más? Dale. Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se había rebajado a aceptar un carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias. Para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia, donde exhortaba el patriotismo de los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente. Mi padre tenía un solo traje y 2 o 3 corbatas, aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo pelaba una manzana, mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: «No me voy a morir sin verlo caer». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre del 55, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en el 74 con el general de nuevo en el gobierno. Y este cruce, ¿no? Sí, de venganzas. Peronismo, antiperonismo. Exacto, un cruce de venganzas del padre, confieso, antiperonista, pero soriano, que de pibe vivía el peronismo. Después va a especificar un poquito cómo el luto que le provocó la muerte de Eva Perón. Se dio mucho eso de padres antiperonistas que apoyaron a la Libertadora del 55 e hijos peronistas antes del regreso de Perón al país, ¿no? En esa época de mucha violencia política, época de Cámpora, de los montoneros, ¿no? En esa época era muy común que
los hijos, para rebelarse contra sus padres, se hacían peronistas. Se hacían peronistas, sí. Su padre antiperonista. Hay una anécdota que recuerda el propio Soriano cuando era pibe, que tenía la foto de Perón y de Evita, que la tenía en el cuarto de la pieza, y que el viejo no le había dicho 2 o 3 veces que la sacara. El tipo se rebeló, no la sacó. Entonces el padre le dice que está bien, que la tenga, pero que cerrara la puerta, así él no la veía. Podía ver, claro. Tremendo, así que imagínate. Bueno, hablábamos de este cruce de venganza y la hondura también de la escena. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Es fantástico al mundo que nos trae Soriano, porque uno se imagina, ¿no?, al viejo de Soriano, si es tal cual como lo describe en el cuento, si es así. Y eso es lo lindo. En la realidad, eso es el mundo. La interpretación. Exactamente. Y todas las interpretaciones son válidas. Así que es interesante. Y después la sensación opresiva que también sentían los antiperonistas, con eso que decía de cerrar puertas y ventanas por si criticabas al gobierno, y que los demás vecinos no te escucharan. Sigo con 2 o 3 fragmentos más, lo charlamos y ya estaríamos. El cuento de Osvaldo Soriano, aquel peronismo de juguete, estamos leyendo del libro Cuentos de los Años Felices. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas, pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmaba Perón, de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón, los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Y en esta pregunta es cuando empieza esto de la mirada de Soriano ya adulta. Cómo se mezclan las 2 posiciones, o 3, porque también hablaba anteriormente de las novias, de soñar con mujeres de 17 años, esa parecía tener Soriano bastante menos, claramente, pero esta pregunta del populismo demagógico que pertenece a este Soriano adulto, y de decir, pucha, me acuerdo de esos carteles en las paredes de la escuela y lo termina viendo como un acto demagógico y hasta quizás dándole la razón a su viejo en este tema. Nos olvidamos de su pasión por el gordo y el flaco también. Sí, es cierto. Los personajes estos que marcaron una época en el humor. Es más, Triste y Solitario y Final un poco versa sobre las experiencias que viven Soriano el gordo y Marlowe el flaco, ¿no? Marlowe. En Triste y Solitario y Final, que es otra novela muy linda de Soriano. Bien. Sí, es muy buena. Para cerrar, últimos 2 parrafitos. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos, que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo, cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban ¡Viva Perón, carajo! Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista.
por la lancha alcohol que casi nunca anduvo, por las camisetas de fútbol y aquella carta que mi madre extravió para siempre cuando llegó la Revolución Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo, aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero, en el patio de mi casa.